Entonces, bienvenidos a la quinta lección de este curso, La Nación Elegida. Es un curso que viene del Antiguo Testamento, años antes, pues siglos antes del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, pero igual podemos ver claramente la gracia de Dios y su obra en las vidas de los personajes que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Y de hecho tienen papeles muy importantes en la historia de la salvación, porque del grupo de personas de esta nación iban a ser el Salvador del mundo. Entonces Dios tenía planes especiales para ellos, y los vemos en las clases. Espero que este curso sea de un gran provecho para ustedes. Hoy vamos a ver el comienzo de un profeta, Samuel, cuando era niño. Pero antes de todo vamos a orar. Oremos. Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños cristianos para que ellos puedan aprender a amar a Jesús y así obedecer en esta manera, en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos, para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. 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 Ok, pues, pues el perro quiere participar en la clase también. Bienvenido. Ok, entonces, Eso es un perro cristiano, sí. sí, un perro cristiano. Tenemos la pregunta del día. Vimos un poco de esto en el video de preparación, pero también los vemos en el libro de jueces, porque se trata de los jueces, los líderes especiales que Dios envió a su nación. ¿Podrían mencionar los nombres de algunos de los jueces, los caudillos? En algunas versiones se llaman caudillos. Sansón. Sansón, sí, la persona, el juez, quien tenía un poder especial, un poder de, pues, matar a miles de personas con sus manos para proteger a la nación de Dios. Entonces tenemos Sansón. Abimelech. ¿Quién? Abimelech. Abimelech. En ejemplos como Abimelech, los jueces también no eran perfectos. Vemos que ellos se equivocan, ellos pecan también, igual como nosotros. Entonces, ellos no fueron el Salvador, el último Salvador, el mejor Salvador. Cada uno de ellos señalaba a Cristo, quien fue el Salvador perfecto. ¿Alguien más? Débora fue jueza. ¿Perdón? Débora fue jueza. Sí, sí. Tenemos ejemplos como Débora. Ella fue una jueza en un tiempo en que los hombres no querían guiar, no querían ser los líderes. Entonces Dios tenía que enviar a una mujer para ser la jueza, caudilla. Gedeón. Sí, Gedeón. Y en su historia vemos
una timidez de uno de los jueces. Él quería asegurarse de la llamada de Dios y lo hizo con algunas pruebas. Y después Dios lo usó para matar, para conquistar un ejército grande con solamente 300 personas, 300 hombres. Sí, tenemos a Sansón, como mencionamos, a Débora, como mencionamos, y Gedreón. Muy bien. Porque en esta época, una época de cientos de años, casi, pues estimamos unos 400, 500 años, Israel se metió en un ciclo que vemos en la pantalla aquí. Primero, Israel se aleja de Dios. Ok, se aleja de Dios. Empiezan a hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Entonces se alejan. Las consecuencias. Muchas veces envió a un ejército a una nación ajena para que ellos aprendan. Y después de eso, se arrepienten y clama a Dios. Israel clama a Dios. Y Dios escucha el clamor, escucha las oraciones, ve el arrepentimiento y Dios levanta un juez. Entonces el juez gobierna por un tiempo, tal vez a veces era por 7 años, otra vez por 40 años o más años. Y el juez se muere. Y después de eso, otra vez regresamos al ciclo. Israel se aleja de Dios, sufre la consecuencia, clama a Dios. Dios escucha la oración y levanta un juez para liberarles. Y después se alejan otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, vemos un patrón de pecado. Y vemos al patrón, Dios actúa en esa situación. Él deja que los creyentes, quienes se han caído en el pecado, sufren las consecuencias. Y parte de la consecuencia es una llamada al arrepentimiento. Y Dios en su gracia escucha las oraciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuántos jueces hubo? Pues tenemos en el libro de jueces, tenemos las historias de los jueces. Algunos, como Sansón, tenemos algunos capítulos y vemos toda la historia de ellos, de él. Otros se menciona el nombre, pero a lo mejor hay algunos que la Biblia no menciona. Dios envió a un juez, pero decidió no ponerlo en la Biblia. Entonces, no sabemos exactamente cuántos jueces tenían. Pero buena pregunta. Sí, pastor. Gedeón era un campesino ¿Sí? humilde. El Jefte, hijo de una prostituta, ¿se recuerda? ¿Sí? Ajá. Sansón era el joven que, por su excepcional fuerza física, y tenemos también a Débora, Gedeón, Micaías, todo eso hay que, el león, hay demasiados. Sí, hay muchos. Pero muchos jueces, sí. Pues en nuestra historia que nos toca hoy, estamos en el final. Estamos en el final de los jueces. De hecho, Samuel, el profeta, cuando tenía más años, ungió a primeros reyes de Israel, porque después de la época de jueces, Israel tenía reyes, como el rey
Saúl y también David. Muy bien. Ok, vamos a leer una porción de Samuel. La primera de Samuel 2, 18 a 21 y 3, 1 a 18. Voy a compartir eso, pero si ustedes quieren usar sus Biblias que están en sus manos, las Biblias físicas, está bien. Entonces, la primera de Samuel estamos. Estoy abriendo aquí un momento y comparto con ustedes la pantalla para los que quieran ver. Aquí estamos en capítulo 2 de la primera. Empezamos con el versículo 18. Entonces, si ustedes recuerdan, en el video vimos la historia de su madre. ¿A quién fue la madre de Samuel? ¿Recuerdan? Ana. Ana, sí, Ana. Sí. Y ella lloraba mucho por un hijo y finalmente Dios le consiguió, le dio un hijo y ella lo había dedicado al Señor. Y tenemos al joven Samuel aquí, empezando con versículo 18. ¿A quién quiere leer 18 hasta el fin del capítulo? Voy a leer, pastor. Adelante, Rafael. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel,
y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finex. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Sí, muchas gracias. Entonces, vemos la situación espiritual y es muy triste, ¿no? Aún los hijos del sacerdote, quienes son sacerdotes, están acostándose con las mujeres que sirven a la puerta del tabernáculo. Y vemos que el sacerdote Elí se llama el sacerdote, solamente reprende con algunas palabras muy ligeras, pero no hace nada con este pecado grave de sus hijos. Y vamos ahora al capítulo 3. En el capítulo 3 de la primera de Samuel, vemos la llamada a Samuel. Entonces, el joven, el niño Samuel, no vivía con su madre, no creció con ella, lo había dedicado al Señor. Entonces, se quedaba en el tabernáculo, o cerca del tabernáculo, que se ubicaba en Silo en ese entonces. Entonces, él creció en la iglesia, digamos. Él creció en la congregación. ¿Quién quiere leer este capítulo por nosotros? Pues no todo el capítulo, creo. Oh, pues, y sí, hasta 21. ¿Puedo leer? Adelante, Luis. El capítulo 3 hasta el 21. Ajá. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le responde, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó y fue a ver a Elí nuevamente. Y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel, ve a acostarte, y si vuelve a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó, y entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces. Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le sumarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio y a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí. Y él no se lo impidió.
Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pues temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: aquí estoy. Y Elí dijo: ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo: pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecérsele en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Esto es palabra de Dios. Muchas gracias. Entonces vemos aquí la llamada de Samuel. Y antes, pues no conocía, dice una frase un poco extraña, no conocía al Señor. Pues eso no quiere decir que fue un incrédulo, pero en ese entonces Dios tenía la costumbre de hablar directamente en una revelación directa, como vemos aquí. Pero en ese entonces no hacía eso a menudo. Entonces no conocía la voz del Señor. Voy a ir a Hebreos. Hebreos 1, que se encuentra en el Nuevo Testamento y nos da una perspectiva buena de cómo habla Dios con nosotros. Entonces, en los primeros versículos dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de y mediante el cual hizo el universo. Entonces vemos aquí, dice Dios, que muchas veces y distintas maneras habló en otros tiempos. Piensan en el tiempo de Samuel. Ese es un ejemplo de otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Y Samuel fue un gran profeta. Y vemos su llamada aquí. Entonces Dios hablaba con nosotros así. Antes de la llegada de Cristo, antes del nacimiento de Jesús, Él hablaba así, por medio de los profetas, en visiones, en sueños y directamente con una voz. Pero hay un cambio, hubo un cambio con la llegada de Jesús. Ahora, en estos días finales, y estamos en los días finales, nos ha hablado Dios por medio de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Entonces tenemos su palabra en el Nuevo Testamento. Y por eso no esperamos que hable con nosotros en la misma manera que habló con Samuel, porque nos avisó. Hubo un cambio. Hubo un cambio en la manera en que Jesús hablaba con nosotros porque ya tenemos Cristo enfrente de nosotros. Ya tenemos las mismas palabras saliendo de la boca física de nuestro Salvador. Ok, muy bien. Entonces ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está bien. Ok, regresamos a las preguntas. Dice aquí, y tenemos las preguntas a considerar. Estamos pensando en los detalles, los hechos, los datos, los personajes de la historia para ubicarnos mejor en lo que está pasando y también para entender, porque para que pensemos bien en la Biblia,
necesitamos entender la Biblia. Primero, no podemos aplicar los pasajes inmediatamente. Tenemos que entender el contexto de todo. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes? Ana. ¿Mm? No escuché. Ana. Ana, sí, tenemos Ana. Ana. Ana fue la madre de Samuel. Y lo ofreció. Ujú. Elcana, Elcana, el, Elcaná, ujú. El esposo de ella. Elcana Elcaná, fue el Cana. esposo, ujú, sí, de Ana. Elí, el Elí, sacerdote Elí, Elí, Samuel. Samuel, Samuel. obviamente no podemos olvidar de él. ¿Quién es? Dios. Dios, tenemos el Señor hablando. Sí, definitivamente es un personaje en esta historia. Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí. Sí, muy bien. Hofni y Finés, los hijos malvados del sacerdote Elí. Muy bien. ¿Algunos más? Los jueces, aunque están un poco sí. más atrás, pero sí Ujú. cabe destacar en la historia a los jueces, Sí, Gedeón, Débora y todos ellos. sí, mencionamos los jueces para darnos un poco de contexto en Es la correcto. época. Sí, muy bien. Pero no se encuentran en esta historia, en estos capítulos, pero es bueno No, saber no. de ellos. Ujú. Sí, para el contexto histórico. Muy bien. Entonces tenemos Ana, la madre, Elcana, el padre, Padre. Samuel, el hijo, el joven, el Sí. niño, El y sacerdote Elí. sí, Elí y sus hijos, Hofni y Hijos. Finés, y el Señor. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? Un objeto importante es el efod. ¿Y El efod, qué es un efod? un, Una túnica. Sí, sí, una túnica. ¿Y cómo entra en la historia el efod, la túnica? El vestido de lino que cargaba Samuel. Ujú. Y había un problema aquí porque él crecía. Él crecía. ¿Y cómo se resolvió eso? Porque se quedó los pantalones muy cortos, la túnica muy pequeña. La madre dice que le Su mamá lo confeccionaba iba cada armando. año una túnica. Sí, muy Cada bien, año. Wilson. Excelente. Entonces, cada año, su La madre, mamá lo llevaba. sí, cada año con amor, su madre hizo una túnica nueva, un efod nuevo para su hijo cuando ella le visitó La parte, mamá. anualmente. Ahí está. Ujú. Muy bien. las camas donde dormían. Ok. Las Entonces, camas donde dormían. cuando Samuel y Elí estaban descansando en la noche, y también tenemos la lámpara del Señor ahí. Ellos están ahí en sus cuartos, en sus habitaciones, y Samuel escucha la voz. Samuel, Samuel. Y él, pensando que era Elí, quien era muy viejo, pensaba que él estaba llamándole, se levantó muy rápidamente y fue a ver lo que necesitaba 3 veces. Pero Elí finalmente se dio cuenta que el Señor le estaba llamando a Samuel. Ujú. Pastor, se le olvidó el arca. El arca. Ok, cuéntenos acerca del arca. Ya va. Ay, el arca. El arca era el santuario donde dormían
Sí, pues el arca, eso es el tabernáculo. El tabernáculo es la carpa Ujú. grande y el arca fue una caja y ellos tenían 2 ángeles en la caja de oro y Ok. eso representaba la silla del Señor y cada La silla. año el sacerdote entraba para rociar un poco de sangre sobre la caja, sobre el arca y eso pues daba al sacrificio que Jesús iba a hacer. A Marco, usted levantó su mano. Sí, dentro del arca estaba el báculo, ¿cómo es? El de Moisés. Y estaban Sí. las tablas de las leyes, Ujú. estaba guardado en el arca. Eso es lo que menciona también, ¿no? Sí, sí, en la caja, en el arca, había algunos recordatorios de eventos muy importantes en la vida, en la historia de Israel. Tenemos las tablas, tablas de los mandamientos. Tenemos una jarra de una porción de maná, la comida Ajá, milagrosa, para recordarles de la provisión de Dios para con ellos. También tenían el bastón, la vara de Aarón, porque cuando Aarón, sí. tenían un problema, ellos tenían un problema. ¿Quién va a ser el sacerdote? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el liderazgo? Ellos pusieron todos los bastones ahí y el bastón de Aarón brotó milagrosamente. Muy bien. Ok. ¿Dónde ocurrió la historia? Pues tenemos un mapa aquí. Entonces, Samuel, Ramá. Tenemos una flecha marrón, una flecha de café aquí, apuntándonos a Ramá. Él es de Ramá. Vemos aquí el mar Mediterráneo. Tenemos Jerusalén aquí en el centro, el mar Salado, el río Jordán. Y por un tiempo ellos no tenían control de Jerusalén todavía, o tenían poco control en esa área, pero su tabernáculo, su centro de adoración, donde vivían los sacerdotes, era en un pueblo pequeño llamado Silo. Silo tenemos aquí. Entonces se ocurrió en Silo, aquí cerca del río Jordán, que tenemos aquí, en la parte oeste. Este. Ujú. en el este. Entonces Eh, la respuesta sería correcta es el lugar Silo. Silo, sí, Silo. Y si ustedes quieren afinar su respuesta, pueden agregar Samuel era de Ramá. Ajá. Ujú. sí, era aquí viendo el mapa y según lo que uno lee en el capítulo primero de Samuel, él vivía en Ramá, la familia de él vivía en Ramá, pero iban a adorar a Silo, que allá era que estaba el sacerdote Elí. Sí, sí. Y me imagino que hay una tremenda distancia entre Ramá y Silo, porque había que pasar por Jericó y Ujú. subir, me imagino que eran varios días de camino. Sí, pues no sabemos cuánto tiempo tomó. Así es. Usualmente decimos que desde Galilea en el norte, no se ve aquí en este mapa, hasta Jerusalén era un viaje de 3 días. Entonces, tal vez un día muy Mm, largo. Um, pero cada año su madre y su padre viajaban de Ramá a Silo para adorar y para visitar a su hijo y para que su madre le entregara su túnica nueva, su efod nuevo. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia?
Eso fue, no es igualito. Perdón. No, adelante, Luis. Sí, 1400 años antes de Cristo, ¿no? Continuamos. Sí, creo. ¿O no? pues, de hecho, perdón, pasó unos 1000 años antes de Cristo, entre 1100 años y 1000 años antes de Cristo. Entonces estamos cerca del tiempo del rey David. Posiblemente ponemos David a 1000 años Sí, sí, sí. antes de Cristo. Sí, es cierto. Entonces, Estamos restándole y por eso que casi me confundo por lo de Egipto, ¿no? Pero ujú, ya, esto es un poquito más, más sí, avanzado, más adelante, más ahora. sí, Ok. 1000 entonces, años antes de Cristo. ujú. Perfecto. Entonces, para estimaciones, podemos decir 2000 años antes de Cristo fue el tiempo de Abraham. 2000 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo fue el tiempo de Moisés. Sí. 1500. Y 1000 Ujú. años antes de Cristo fue el tiempo del rey David. Y estamos en este tiempo, en ese tiempo. Sí, porque si pueden recordar, Samuel en algunas décadas va a ungir a David como rey de Ok, Israel. es Ujú. correcto, es Entonces, correcto. a- Samuel conoció a David. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vemos en la historia? Y ahí el primer problema que se nota en la historia es la desobediencia. La Oh, sí. desobediencia de los hijos de Elí, pero también hay otro problema ahí con Elí, que es la permisividad de él. Ok. Fue muy permisivo con los hijos y por Sí. eso aconteció lo que pasó, que Dios lo castigó. No, Sí. ellos lo que hicieron fue que blasfemaron ahí el lugar y Es el nombre de Dios. Sí. así es. Eso Sí. fue lo primero que hicieron, blasfemar, y por eso que Dios se molesta con ellos y los Sí. destruye. Sí. Muy bien. Entonces vemos la conducta mala de los hijos de Elí. Ujú. Y Elí está a punto de morir. ¿Y quiénes van a ser los líderes? ¿Pueden guiar Hofni y Finés, el pueblo de Israel? Eso no parece un futuro muy Bueno, bueno. Entonces hay un problema. ¿Quién va a guiar? ¿Quiénes van a ser los líderes? Tenemos un problema grande. Ujú. ¿Mm? ¿Hay otro problema que vemos aquí? Bueno, la espera, porque Dios ya había escogido a Samuel y Sí, Samuel era joven. Ahora habría que esperar que, no sé si ya Samuel estaba ujú, creciendo sí, y podía hacerse responsable de la sí. misión que le estaban dando. Sí, y vemos una escasez de la palabra hablada por el Señor. Porque recuerdan, Correcto. decía, oh, en ese tiempo Dios no hablaba directamente a menudo. Entonces había una escasez de la palabra de Dios. Y Sí. Samuel no entiende que le esté hablando al Señor. Entonces, oh, ok, eso es un problema. Nathan, Claro. Nathan, Nathan, Sí, verás, en sí, todo esto es por Israel, tenía sus problemas, por eso venían cambiando de jueces, ¿sí? Hasta el último que se mantiene, o sea, estaba Elí, pero Elí tenía un problema con sus hijos, ¿sí? Esa indecisión tal vez del pueblo de Israel daba como problema a todo lo que suscita. Y Dios tiene su tiempo para trabajar con Samuel, ujú, ¿sí? ujú, Él tiene su tiempo para trabajar con el niño y con el joven ya después Samuel, para poderlo educar y que sea él quien guíe a su pueblo. ujú. Sí, sí, entonces sí, es cierto. Dios siempre hace Eh, su plan en su tiempo, en su Pastor, manera. Tam- pastor, disculpe, esta desobediencia de estos
hijos de Eli, Josni y Fines, no lo podíamos también colocar por la falta de comunicación que había. O sea, ellos no conocían la verdad. ¿O Sí, sí? pues ellos tenían la palabra de Elí. Elí los reprendió. Ahora bien, podemos decir que no hizo lo suficiente, pero ellos sabían que su acción y su comportamiento era malo, pero seguían en eso. Correcto. Ujú. Ok, Ujú, ok. ujú. Estaban Pero convencidos igual, de que lo estaban haciendo mal. Perfecto. ¿Ah? pero igual, Natán, el pueblo de Israel también hacía mal ciertas cosas, ¿sí? Eh, Fíjate que el pensar de Eli, que la mamá de Samuel estaba ebria, estaba borracha. ¿Por qué? Porque mucha gente llegaba así al templo de Dios. O sea, no respetaban nada, ¿sí? Sí, Qué voluntad. Aparte que los hijos de Eli eran igual, ¿no? ujú. Sí, usted tiene razón. Entonces vemos que el pueblo es muy pecaminoso y no merece nada de Dios. Y Claro, vamos Ajá, a ver indisciplina. que les dejaban. da, Dios les da un profeta muy bueno, Samuel. ah, Samuel hizo muchas cosas buenas, aunque él también más adelante tenía hijos no tan buenos, no tan maduros, pero sí. Cuando inició la clase que pudimos ver un esquema, un diagrama, ahí el diagrama se divide en 5 bocadillos. El primero habla sobre Israel se aleja de Dios. Luego Israel sufre la consecuencia, Ujú, pero a la vez Israel clama a Dios y Dios escucha el clamor y Dios levanta jueces, pero eso se convirtió durante muchos años, no precisaría los tiempos, pero se convirtió como en un ciclo vicioso. Y ujú. sin embargo Dios tenía misericordia de ellos. Sí, sí, siempre queremos vislumbrar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Y vamos a ver muchas veces y muchos ejemplos que dice, que aprueba que nosotros no merecemos la gracia de Dios. Ellos no merecían la gracia de Dios. Ellos no merecían que Dios hablara con ellos a través de Samuel, pero él decidió hablarles a través de Samuel. Ujú. Para lo que estamos tomando apunte, entonces, ¿cuál sería más o menos la respuesta Sí, hay eh, hay dos problemas corta? que podemos apuntar. Primero, Ajá. la conducta de los hijos, quienes iban a ser supuestamente los futuros líderes de Israel. Vamos, ¿quién va a guiar a Israel? Los líderes son malos. Y el segundo es que Samuel no conocía la voz del Señor. Ok. Cortica las preguntas. Perfecto. Gracias. ¿Quién quiere contarnos la historia en sus propias palabras? Marco. Bueno, Nathan, Sí. eh, para mí es simplemente, o sea, es lo que ya te vengo diciendo. Un pueblo que clama a Dios, ¿sí? Y Dios lo que ofrece cumple. Él ofreció dar un hombre con justicia, según un ser justo, y comienza dando, entre malos y buenos, saca a uno que, como Samuel, que comienza a hacer ciertas cosas en bien, ¿sí? Sea lo que sea, fue acepto a Dios y él lo aceptó. Y más adelante vamos a ver muchas otras cosas que son eh, acepciones de Dios, aceptaciones de Dios, ¿no? En sí es una historia donde alguien con un corazón grande para que su pueblo lo libre y a su vez tener un favor de Dios, da a su hijo, ¿sí? Da a su hijo a Dios para Ujú. que él le dé favores. La bendice a Ana y a su esposo.
¿sí? Y a su vez comienza a dar una nueva historia al pueblo de Israel. En todo ese tiempo que se apartó, comienza ya a hacer, a tener a alguien con quien conversar, con quien decidir las acciones que su pueblo debe tomar. Y la obediencia que debería haber marcado desde la salida de Egipto, en todo ese trayecto, debieron haber entendido del cambio que debieron dar y la aceptación a las leyes que Dios les puso. Que fueron leyes para bien, para mejorar. Pero como somos duros de servicio en sí, nunca, o sea, no entendemos que las leyes no nos mejoran o no entendemos que Dios nos pone un camino para seguir en bien. Así es, Nathan. Pues muchas No, gracias por y que la son perdón, Adelante, Luis. sigan, sigan. No, no, que eran Sí, sí. totalmente indisciplinados, indisciplinados desde siempre. Y Sí, así sí. somos, Luis, así somos. Muchas veces indisciplinados. Ujú, Dios nos habla y nos dice muchas cosas en su palabra. ujú, Y muchas veces caminamos por nuestras intenciones. Queremos hacer lo que nosotros pensamos bien y hacemos no lo que Dios nos pide. ujú. Es correcto. Sí, sí. Rafael, Gracias. yo creo que... Dale. Sí, gracias por la panorama grande, la panorama amplia de la historia. Ujú. ¿Alguien más quiere a- aportar Me algo? gustaría, me gustaría oír la opinión de Rafael. Ok. Adelante, Rafael. Sí, pienso que la historia es fascinante porque primero aparece la desobediencia de los hijos de Eli, pero Dios tiene misericordia y Dios tiene todo preparado. Dios no da puntada en falso, porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Dios sabía lo que iba a suceder con los hijos de Eli, y Dios preparó el terreno para Samuel, porque si nosotros nos vamos un poco atrás, cómo es el nacimiento de él, nos damos cuenta de que es un milagro. Y mira lo que le sucede a Ana cuando está en el templo orando. El sacerdote piensa de que ella está ebria, de que ella está consumiendo vino, y sin embargo ella estaba era rogándole a Dios. Y Dios escuchó ese ruego, Dios escuchó esa súplica, y nos damos cuenta ahí la gran misericordia de Dios y el poder que tiene la oración. Y luego pues crece el joven Samuel, y él creció bajo los preceptos cristianos de Elí, y a pesar de que él no lograba discernir el llamamiento de Dios, porque cuando Dios lo llama, él, en vez de hablar con Dios, porque era muy joven, pensaba que era Elí el que, y después el llamado para hacerle cierta advertencia de lo que le iba a acontecer, a resumo de esa manera. ¿Mm? Ok, pues se cortó un poco ahí, Rafael, pero creo que estaba terminando su buen resumen de la historia. Ok, vamos a seguir. Profesor, cortamente, ¿cuál sería? La respuesta aquí solamente, pues, el propósito de esta pregunta es contar los eventos de la historia en su orden. Entonces, primero podemos contar la historia de Ana y Elcana y el nacimiento de Samuel. Después podemos hablar acerca de la entrega de Samuel al templo, al tabernáculo. Y después podemos hablar un poco acerca de la historia de la llamada de Samuel. Y podemos hablar acerca de Elí y sus hijos malos.
Entonces, algunos de los eventos claves de la historia ordenamos y contamos. La 7, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Mencionamos dos problemas. El primer problema fue que ellos tenían líderes muy malos. Elí estaba a punto de morirse y sus hijos, los próximos líderes, no eran capaces espiritualmente para guiar al pueblo de Israel. El segundo problema era que Samuel no conocía la voz del Señor. ¿Se resuelven los problemas? Sí, ¿Y sí, cómo? sí, con el llamado sí, con el llamado de Dios a Samuel y la entrega de él al templo, ¿no? Ok, entonces en el evento de la llamada de Samuel, Dios resuelve los dos problemas. Él Sí, Él y llama a Samuel para ser el próximo líder. Él va a ser un profeta. Él no es un juez. Él no es un caudillo. Él es profeta. Y también lo llama con su voz. Entonces aprendió a escuchar la voz del Señor. quiero opinar algo sobre Adelante, esa pregunta. adelante. En el capítulo 3, Primera de Samuel, vemos un resumen bien fantástico de la respuesta a la pregunta en el verso 19, 20 y 21. Y me voy a permitir leer. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Ujú. todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahí vemos resumido a la respuesta a Pues los dos problemas que había. muchas gracias por leer ese versículo. Ujú. Ok, vamos a continuar. Y de hecho hemos dado algunos de los temas aquí en las próximas preguntas de consolidar. Entonces, ¿de qué se trata la historia? La llamada del profeta Samuel cuando era niño. La llamada del profeta Samuel cuando era niño. Ujú. Y también si ampliamos la respuesta, podemos añadir de la mala conducta de los hijos de Elí, el sacerdote. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Yo estaba escuchando sus respuestas antes. Yo escuché algunas buenas, como la falta de escucharle a Dios. Así es, Tenemos, ese, sí, sí, sí. tenemos su palabra y su palabra, la Biblia está llamándonos. Él los llama y Y, así es que y, se oh, trata. ah, Dijiste la desobediencia, Marco, ¿te acuerdas? Sí, sí, Desobediencia. sí. Eso fue como problema, ¿no? Pero, ¿qué nos enseña? Es a escucharlo a él en su palabra. Hay que escucharlo a él y seguirle a él, que es lo sí, importante. sí, el propósito de esta pregunta es hacernos confesar los pecados. Entonces, es un espejo y la ley siempre actúa como espejo y nos muestra nuestros pecados, nos hace sentir tristes y nos arrepentimos. No hay una buena noticia aquí en esta pregunta. Eso nos hace tocar a fondo. Ujú. Sí, sí. La 3. ¿A dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Igual En, en los versículos que mencionó Rafael, de los versículos Eh, del 19 al 21, sí, al 21, que puede ser, ¿sí? En los versículos que mencionó él, yo vemos creo el que amor de sí. Dios. Yo creo que sí. Ahí como que cae mejor esos tres versículos. Sí. Ujú. Y volvió a Sí, aparecerse de Jehová, dice, ¿no? sí, sí. Entonces, vemos el actor, vemos el hacedor aquí, y Él es Dios.
Dios actúa para el bien de su pueblo. Él Ajá. le dio el crecimiento espiritual a Samuel. Él habló, él llamó. No fue que Samuel hizo los primeros pasos. No, Dios actuó primero. Vemos eso. Él sigue hablándonos a través de su palabra. Muy bien. La cuarta pregunta dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora entra las obras de gratitud. Le damos gracias porque nos ha traído, nos ha enviado a su Hijo que se entrega por nosotros, derrama su sangre por nosotros, nos perdona, nos limpia y por eso nosotros podemos ser dignos hacia los ojos de Dios para podernos ver, porque en verdad que estábamos muertos. Sí, entonces Dios sigue llamándonos. Él sigue siendo el primer paso y el segundo paso y el último paso. Él nos da los oídos para escuchar a su palabra. Él nunca nos abandona. Su pueblo era muy, muy malo. Los líderes eran muy, muy malos. Pero Dios siguió bendiciéndoles y les dio un líder muy bueno en Samuel. Entonces, Él no abandona a su pueblo. Esa es la pregunta. Perfecto. Nathan, Sí. dentro de todo esto en sí, la misericordia de Dios es muy grande, especialmente a mí, sí. Siendo un pecador, Él me da mucho y por todo eso queda agradecer, ¿no? Agradecer. Sí, Él sí. me enseña muchísimas cosas, Él me brinda muchas cosas. Sí. ¿Sí? Y de eso hay que agradecer todo, del Sí. día a día que estamos, de Obviamente, los amigos que tengamos, que hagan bien, a quien podamos enseñar lo que nosotros aprendemos. Todo eso, Nathan. Sí, exacto. Tenemos muchos motivos buenos para adorarle a Dios a través de nuestras obras. Y en esta historia, de hecho, vemos dos ejemplos más. Por ejemplo, Dios quiere que nosotros obedezcamos a nuestros padres y a nuestros líderes. Entonces, le damos gracias a Dios cuando obedecemos. Y también para nosotros quienes somos padres o líderes, Dios quiere que seamos ejemplos buenos, no como los hijos de Elí. Entonces tenemos dos opciones para nosotros para que adoremos a Él con nuestras obras. Cosa que no hicieron. Acuérdate que cuando enviaban los profetas los mataban. No les hacían caso, o sea, no creían en ellos. Ningún profeta fue salvo. Inclusive hasta el hijo. Mandó el hijo y también lo crucificaron. Sí. Ahí no quedó nada. Muy bien. Gente perversa. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Entonces, queremos pensar en esta lección, la lección de hijos, la lección de padres, la lección de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo sería bueno recordar esta historia y compartirla? Yo la tengo pienso con mis que hijos, Nathan. ¿Marco? Con mis hijos. Con hijos Conversarlo con ellos en y una compartirlo familia. con ellos. Muy bien. Rafael. estoy de acuerdo con el hermano Marco, compartirlo en el seno familiar, pero también es importante compartirlo en la congregación Sí. donde nosotros asistimos
y hacerle entender a los hermanos que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, Sí, sí. un Dios misericordioso, pero que la misericordia de Dios la vemos en la medida de que nosotros seamos obedientes a Él y cumplamos sus preceptos Sí, y sus mandamientos. sí, queremos siempre tener el orden bien de eso. Primero pecamos, Dios nos hace ver nuestro pecado. Así Después, es. Dios nos salva y nosotros queremos ahora obedecer en gratitud. Entonces, la obediencia siempre viene después del evangelio y después de la ley como espejo. Porque si Así tratamos es. de poner la obediencia primero, no lo estamos haciendo bien, porque somos como cualquier otra religión en el mundo que se enfoca en Ajá. las obras buenas. No estoy diciendo que usted estaba haciendo eso, pero siempre queremos tener cuidado con la manera en la que hablamos acerca de Así es. Así es. estos temas muy importantes. Muy bien. Natán, mi opinión, cuando nosotros, los creyentes y no creyentes, cuando desobedecemos, inmediatamente tenemos que recordar lo que nos enseñó Dios en su palabra. Ok. Y mediante esa palabra, recordar que tenemos que seguir los pasos, o sea, en los caminos, mantenernos en el camino, porque somos humanos, podemos flaquear, podemos caer, caemos, entonces, ¿qué debemos hacer? Recordar lo que Dios, lo que Jesús nos enseñó a través, ¿verdad? Sí, sí, La obediencia, sí. la Pues, obediencia, ahí donde tú caes, donde pues, dice la sí, obediencia, sí, obedecer. si Porque queremos, en la obediencia tenemos la vida eterna, compañero. pues no en la obediencia, tenemos la vida eterna en Jesús. Sí, Amén. sí, 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 así, pero exacto, pero mediante la fe, ¿me entiendes? El sí. creer, ok. Ujú. ¿Y cómo lo mantenemos? Obedeciendo, porque yo puedo tener fe y si no obedezco, obedecer a nuestros líderes, ¿qué? A Jesús, nuestro Señor. A Dios seguramente permanezcamos en la palabra de Dios, porque y si usamos la palabra de Dios, encontramos la ley y el evangelio. Y la ley y el evangelio hace su obra buena de efectuar el arrepentimiento dentro de nosotros. Entonces, cuando usamos la palabra de Dios correctamente, eso produce arrepentimiento. Y parte del arrepentimiento es la fe, la confianza en Jesús, quien hizo todo por nosotros. Y nos da la motivación y la energía y la gratitud que necesitamos para hacer obras buenas de gratitud. Ujú. Bravo, bravo, perfecto. Ok, muy bien, seguimos. Tenemos, no voy a tomar 20 minutos aquí, algunos minutos, de las 4C. Las 4C son un método que algunos de ustedes han aprendido con nosotros en Academia Cristo y estamos resumiéndolo aquí. Entonces, las 4C es un método para formar una clase. Entonces, si ustedes quieren preparar una clase, si quieren preparar un estudio, pueden usar este bosquejo para formar la clase. La primera parte es captar. Captar es el gancho, el anzuelo. Um, nos da una razón para escuchar más en la lección. Entonces, si estamos hablando de la historia de Lázaro, Lázaro en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lo resucitó, tal vez podemos hablar acerca de las palabras. ¿Qué hacemos cuando estamos en un funeral y nos acercamos al ataúd y la familia está ahí y queremos
darle un poco de consuelo. Entonces, eso puede ser una captar. Captamos la atención de las personas y captamos la atención para que nos enfoquemos en el tema del día. Segundo es contar. Si estamos estudiando la Biblia, queremos contar la historia de la Biblia. Eso puede ser una lectura. Nosotros aquí leemos de la Biblia la historia, pero hay otras maneras. Otra manera sería contar en sus propias palabras la historia. Entonces, si les cuento la historia en una manera dinámica, eso es otra manera para contar la historia. Las 4C, la tercera es considerar. Y aquí tenemos las preguntas que hemos contestado. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Cuéntelos. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? Y estas preguntas nos dan una base, un fundamento para que entendamos y podamos aplicar la historia a nuestra vida. Necesitamos entender los hechos de la historia antes de aplicar la historia. Y después tenemos consolidar, que profundiza la lección. ¿De qué se trata la historia? Un resumen de una historia o de un hecho es una manera buena para aprender, porque tenemos que resumir, usar la mente. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Vemos la ley. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Y cómo se relaciona con Jesús? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Las obras, las frutas de arrepentimiento, las frutas de la fe vienen aquí. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Eso siempre nos lleva a pensar en los demás alrededor de nosotros. No queremos que el mensaje se nos queda. No, queremos compartirla. Las dos primeras es la ley y las tres últimas, evangelio. La segunda es la ley. La tercera es el evangelio. El cuarto son el fruto de la fe. El fruto de la Son fe. acciones. ¿Ah? Dime, Marco. Son ¿Perdón? acciones las dos siguientes. Ujú. Las dos últimas, sí. Cosas que tenemos que hacer. Sí, Ujú. y cuidado con la motivación. No es que tenemos que hacerlo, queremos hacerlo por causa de la pregunta 3. Si no tuviéramos la 3, si no Amén. tuviéramos la motivación, tendríamos que hacerlo. Es nuestra obligación, pero no, queremos, deseamos. Ujú, Así es. ujú. Tenemos la motivación y lo queremos hacer, claro. Sí, ujú. Muy bien. Ok. Muchas gracias por venir a la clase, gracias por su participación, gracias por estar aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Siempre me hace recordar y lo repito a menudo porque me encanta este versículo, pero a Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y pues estamos en muchos lugares en el mundo, Sí. Amén. pero estamos en la misma reunión. Entonces Jesús está con nosotros en este momento. Sí, Amén, estamos en así es. cadena. Estamos en cadena. Sí, Latinoamérica está en cadena. sí, Amén. muy bien. Ok, la tarea para el día jueves será el video 6 y también vamos a leer un capítulo, la primera de Samuel 17 en nuestras Biblias. Ok.